Código vampiro. Capítulo 121. Ingenuo. Berg y su grupo entregaron los cristales que habían obtenido dentro de una bolsa. Borden ahora tenía una gran sonrisa en el rostro. Justo antes de separarse de Kim, este le había pedido que intentara conseguir tantos cristales de bestia lagarto alado como fuera posible, diciendo que los necesitaba por alguna razón. Y ahora mismo, en la bolsa, había 39 cristales de lagarto alado en total. Después de hablarlo con Berg, Borden finalmente decidió regresar con Erin y Layla. «Oye, jefe, ¿vas a dejarlo ir así como así?», dijo Lippy al ver a Borden alejarse. «No pasa nada», dijo Berg. «Siempre podemos conseguir más cristales, pronto recuperaremos nuestro primer puesto. Pero es importante mantener la relación y nuestras vidas intactas. Eso es lo más importante». Caminando con paso firme, Borden estaba encantado con su botín. Cuando Layla echó un vistazo dentro de la bolsa, no podía creer lo que veía. «¿Qué? Es que no entiendo», dijo Layla. «¿Cómo? No te preocupes, creo que es mejor que volvamos y entreguemos estos cristales para que los cuenten en nuestra puntuación, y estoy un poco preocupada por Peter». «¿Pero esos cristales no sirven para nada?», preguntó Layla. «La mayoría ya han sido contados. Cada cristal dentro tenía un patrón único. Cada cristal era único, similar a una huella dactilar humana. Cuando se cuentan los cristales, se colocan en una máquina que les asigna un código. Estos códigos únicos se añaden al marcador del equipo. Una vez contados los cristales, los estudiantes pudieron hacer lo que quisieran con ellos. Venderlos por créditos, convertirlos en equipo de bestias o incluso intercambiarlos. Pero lo que no se les permitía hacer durante esta evaluación era comprar cristales de bestias. Todo el refugio tenía instrucciones estrictas de no vender cristales de bestias a ningún estudiante. Esto era para evitar que un grupo comprara cristales y los registrara con sus puntos. Pero había una razón por la que estos códigos únicos se asignaban a los códigos de cada equipo. «Ah, supongo que no lo saben», dijo Borden. «Mi hermano hizo lo mismo hace 2 años, así que supongo que tengo información privilegiada. Aunque los mismos cristales ya no se pueden registrar por puntos. Si los cristales pertenecen a otro equipo, los códigos únicos de su puntuación se añadirán a la nuestra. Así que, mientras que su puntuación bajaría, la nuestra subiría». Esta información se ocultó a los estudiantes a propósito, pero se compartió con unos pocos. O bien los originales como Borden lo sabían, o bien los que ya se habían registrado en el ejército. «Bueno, lamento decirlo, pero esta vez hiciste un gran trabajo», dijo Layla haciendo pucheros. Sabía cuándo había que dar cumplidos, y este era sin duda uno de ellos. «Bueno, ya que vamos por delante, ¿por qué no seguimos cazando?», preguntó Erin. «La verdad es que me preocupa Peter». «Por esto, podría ser el objetivo», dijo Borden. «Si lo sabías, ¿por qué no lo dejamos en el refugio?», preguntó Erin. «Si lo supiéramos, habría sido el mismo resultado. Quizás incluso más, la gente lo atacaría en cuanto lo vieran por la calle». Había una segunda razón fundamental por la que Borden y Kim querían llevar a Peter. Esperaban atraer a quien quiera que Peter temiera. Peter parecía bastante seguro de que alguien los atacaría en esta expedición y, de ser así, Borden y Kim pensaron que podrían encontrar respuestas. «Nadie atacaría a un compañero así, ¿estás loco?». «Entiendo cuando los de segundo año te atacaron», dijo Erin. «Fuiste tú quien los atacó, pero ¿por qué atacarían a otro estudiante sin más dentro del refugio? Incluso si eso significara conseguir sus cristales, ningún ser humano atacaría a otro por la prueba. Y aún así, la gente correría a ayudarlo». En ese momento, Borden y Layla se miraron, y ambos pensaron lo mismo. «Erin, sabes que Peter es de nivel 1, ¿verdad?», preguntó Borden. «¿Qué tiene eso que ver?», respondió ella. Era como ambos habían pensado. Erin desconocía el trato que recibían los de nivel inferior en comparación con los demás. Lo cierto era que Borden y Layla ya lo sabían en cierta medida. La mayoría de los estudiantes de nivel medio de la escuela no experimentaron mucho del lado malo, y esto también le ocurrió a Erin. Ambos sabían que era así. Muchos estudiantes simplemente desconocían lo sucedido. Pero simplemente no se dieron cuenta de que Erin era una de ellos. Erin nunca maltrató a los de bajo nivel, pero tampoco les prestó atención. Tenía un objetivo, y conocerlos no le permitiría lograr nada. Mientras los tres regresaban al pozo, comenzaron a explicarle a Erin lo que realmente sucedía en la escuela. Pero no solo en la escuela, sino también en el mundo exterior. «Pero los fuertes nunca robarían a los débiles», dijo Erin. «¿Qué prueba eso? Ya sabemos que somos más fuertes que ellos».
¿No tendría más sentido luchar contra quienes son más fuertes que uno e intentar mejorar como persona? ¿Qué se gana con todo esto? Erin simplemente no podía comprender por qué ciertas personas decidían hacer tales cosas. En la situación con Borden y Berg, lo entendía. Ambos habían luchado a muerte y habían tenido un gran vuelo. El perdedor, Berg, le había regalado a Borden los cristales como premio. Pero ninguno de los grupos había tenido como objetivo ni iniciado una pelea con el único propósito de robar los cristales. Cada persona es diferente, respondió Borden. Sinceramente, si supiéramos todas las respuestas a por qué la gente actúa de cierta manera, quizás no estaríamos en la situación en la que nos encontramos ahora. En ese preciso instante, el miedo de Borden se hacía realidad, ya que Ben y su grupo acababan de avistar a Peter dentro de uno de los edificios. Capítulo 122. Aterrizaje forzoso. Cuando Peter oyó los pasos que entraban en el pequeño edificio, ya estaba dentro. Rápidamente se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Era una habitación pequeña con una sola entrada, y los dos hombres que estaban frente a él le bloqueaban el paso por completo. Estaba atrapado. Esto puede ser fácil para ti, dijo Ben. Solo queremos esos cristales de tu mochila. Peter entonces tomó el bastón de tierra que llevaba a la espalda y lo sacó frente a él. ¿En serio? Dijo Ben, mirándolo. Mira, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. No me interesa lastimar a otros como esos psicópatas enfermos, solo quiero una buena calificación en el examen. En cuanto Ben dio un paso adelante, Peter levantó el bastón de tierra hacia su cara y luego, usando su habilidad, transformó el extremo en una punta afilada. Por favor, dijo Peter. No hagamos esto, no puedo, si me quitas los cristales. Me odiarán aún más. Las lágrimas corrían visiblemente por su rostro y caían al suelo. Ya me odian demasiado, no puedo permitir que me odien más, gritó Peter. Peter se mantuvo firme, impidiendo que la lanza se moviera. Apuntaba a Ben, que estaba de pie frente a la otra persona, justo debajo de su barbilla. Mira, es Peter, ¿verdad? Dijo Ben. De repente, el rostro de Peter cambió un poco al escuchar su nombre. ¿Sabes por qué sé tu nombre? Somos militares, de hecho, Duke fue quien nos dio toda la información. Te prometo que Duke te recompensará si nos entregas esos cristales. Aunque Ben y su grupo pertenecían al ejército y ayudaban a Duke de vez en cuando, Duke no había pedido tal cosa. Ben sabía que usar su nombre provocaría una reacción en Peter. Los niveles bajos siempre terminaban en manos de Duke de una forma u otra, y a él le daba igual. Pero para cuando Peter supiera que Ben mentía, sabía que Peter no diría nada. Podría quejarse con Duke, pero ¿qué haría? ¿Qué le importaría a un usuario de habilidad de nivel 1 mientras Ben era de nivel 4? Al ver el cambio en los ojos de Peter, Ben pensó que sus palabras habían tenido éxito, pero cuando dio un paso al frente de nuevo, Peter decidió intentarlo. Dije que no dejaré que nadie me los quite. Gritó. Al lanzar la lanza, uno de los amigos de Ben, que estaba a un lado, levantó la mano y, con ella, se colocó un muro de tierra entre ambos. El muro logró atrapar la lanza por el centro y partirla por la mitad. A diferencia de los usuarios de tierra de nivel superior, Peter solo podía controlar la tierra cuando la tocaba. Al ver que el muro se alzaba frente a él, se abalanzó de inmediato y lo tocó. Usando su habilidad, creó múltiples púas que sobresalían del otro extremo. Mientras lo hacía, Peter cerró los ojos, esperando oír los gritos del otro extremo, pero nunca llegaron. En cambio, unos segundos después, un enorme garrote blandió la pared en pedazos, golpeando también a Peter y haciéndolo volar hacia atrás. El golpe fue tan potente que Peter no solo se estrelló contra la pared, sino que la derrumbó y quedó afuera, cubierto de escombros. La pared no era muy fuerte ni estable tras años de deterioro, y tampoco estaba muy bien construida. Pero aún así, para poder derribar a un humano a través de algo así, se necesitaba una inmensa cantidad de poder. ¡Qué forcejeo tan inútil! Pensé que alguien como tú ya estaría domado, dijo Ben mientras atravesaba el agujero en la pared y miraba a Peter en el suelo. Peter estaba apenas consciente. Un pequeño reguero de sangre le salía de la boca, y toda su cara y cabello estaban cubiertos de escombros de la pared. Por favor, no, me odies, dijo Peter. Peter tenía la mente hecha un desastre. Ni siquiera sabía dónde estaba ni quién tenía delante. Lo siento, Peter, así es el mundo. En ese momento, Peter se desmayó. Ben revisó la bolsa de Peter y tomó los 15 cristales que obtuvo en la expedición de ayer. También le quitaron la tarjeta de dinero, que era blanca, la tarjeta más cara que se podía conseguir. Decidieron dejar todo lo demás intacto. Las pastillas de comida, los purificadores de agua y los botiquines de primeros auxilios.
Aunque eran ladrones, solo hacían lo que el sistema les mandaba. No eran asesinos a sangre fría. Ben y su amigo habían decidido ir juntos al refugio, pero antes de regresar, harían una parada en el oasis para cazar más gusanos dentados. Ese era el punto de encuentro para encontrarse con los otros tres que habían ido tras Kim. Mientras caminaban, uno de ellos vio algo grande y negro en el cielo que venía hacia ellos. Volaba por el aire, y parecía que salía humo negro de atrás. ¿Qué es eso?, preguntó uno de ellos. No sé, creo que es una nave espacial, pero nunca había visto una con ese diseño, respondió Ben. El objeto negro se acercaba y era aproximadamente del tamaño de un coche grande. Finalmente, justo frente a ellos, en el desierto arenoso, la nave se había estrellado. Continuó rozando la arena y se dirigía directamente hacia ellos. «Quítense del camino», gritó Ben. La gran nave negra continuó dando tumbos y rozando la arena hasta que finalmente se detuvo a unos 50 metros de donde estaban. La nave espacial era negra, pero no parecía hecha de un material metálico como las naves terrestres. En cambio, el exterior era irregular y parecía escamado. Como si hubiera sido tallado con el exterior de animales. En el centro había una esfera ovalada, pero el cristal era demasiado grueso para ver a través de él. ¿Crees que están bien? Tienen suerte de que la nave no haya explotado, dijo. Me pregunto qué habrá pasado. Pero mientras el amigo de Ben no tenía ni idea de qué era, Ben temblaba visiblemente de miedo. Había visto imágenes de una antes. ¡Corre, corre ya!, gritó Ben. La forma esférica se abrió y de ella salió lo que se conocía como un Dalki. Capítulo 123. Vacío de sombras. En el desierto arenoso, donde la zona estaba mayormente cubierta de rocas y arena, una zona lucía diferente hoy. Desde afuera, parecía una nube oscura que se movía y cambiaba constantemente, creando un gran espacio con forma de cúpula. ¿Qué es esto?, preguntó uno de los hombres. Los tres del grupo de Ben estaban ahora rodeados de sombras móviles. Aunque el interior del vacío de sombras no estaba completamente oscuro como uno pensaría. Las sombras parecían emitir una ligera luz púrpura que permitía ver del interior. ¿Viste su reloj?, dijo otro. De hecho, era de nivel 6. Tenemos que salir de aquí. Era la primera vez que Kim usaba la habilidad de vacío de sombras. No estaba seguro de cuán grande sería el área de efecto, y si podía desactivarla una vez utilizada. Si algo así hubiera sido visto en la escuela, habría hecho saltar las alarmas. Dentro del vacío de sombras, Kim sintió una conexión con las sombras. Era difícil de explicar, pero era como si la hubiera creado una parte de su propio cuerpo. Kim revisó sus estadísticas y, como le había dicho el sistema, todo estaba normal. No había debilidad al sol. Mientras Kim revisaba sus estadísticas, uno de los hombres intentó escapar. Corrió hasta el borde de las paredes del vacío de sombras. Esto era malo. Si los tres escapaban, Kim perdería la ventaja. Instintivamente, al ver esto, Kim levantó el brazo y comenzó a transformar la pared de sombras en una especie de brazo. Cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca, intentó blandir su daga hacia el brazo, pero al hacer contacto, su brazo comenzó a disminuir su velocidad. Y lo retiró de inmediato, temeroso de lo que estaba sucediendo. Puntos MC48, 100 ya había lanzado 50 puntos de MC para activar el vacío de sombras, y parecía que si usaba control de sombras en las paredes exteriores, agotaría sus puntos de MC. Sin embargo, los demás no lo sabían. Se sentían atrapados, y si se acercaban a la pared, los brazos volverían a aparecer. Uno de los estudiantes, el usuario de nivel 4, tenía un mohicano. La situación a su alrededor comenzaba a frustrarlo, ya que se sentía cada vez más atrapado. «Al diablo con este tipo», exclamó Mohawk. «¿Viste cómo cambió el número de su reloj, verdad? Probablemente sea un impostor y, además, ser de nivel 6 no significa que tenga habilidades poderosas». Los otros dos, al escuchar las palabras de Mohawk, se sintieron más seguros. «Sí, tienes razón, y ni siquiera tiene equipo de bestia», dijo uno de ellos. De los tres, uno llevaba una ballesta a la espalda, mientras que el otro llevaba un par de dagas alrededor de la cintura. Mohawk, que estaba en el medio, tenía una pieza en el pecho que le daba fuerza extra. «¡A por él!», gritó Mohawk. El ballestero sacó su arco y empezó a disparar proyectil tras proyectil hacia Kim. Equipo de sombras. Las sombras empezaron a formarse alrededor de los brazos y piernas de Kim, y de repente estaban cubiertos de equipo de bestias. Cuando el primer rayo se dirigió hacia él, levantó la mano, desviándolo al suelo.
Si King hubiera querido, podría haber usado su habilidad de sombra para bloquear el rayo, pero ahora mismo era mejor usar sus habilidades vampíricas, porque pronto podría reponer la sangre que estuviera a punto de usar. ¿Qué? Pero si esa era una flecha bestial. No estaba hecha solo de metal. Dijo el ballestero. Sigue disparando. Gritó Mohawk. Hizo lo que se le ordenó, y los rayos de flecha comenzaron a dispararse uno tras otro. Esta vez, al acercarse, el otro ballestero, que se había quedado quieto, había reunido en sus manos lo que parecía un pequeño huracán, y entonces, en el momento justo, las alzó, y una ráfaga de viento surgió con él. El viento parecía débil, pero no era su objetivo hacer daño, sino apoyar los rayos, haciéndolos más rápidos y poderosos. Veamos cómo te las arreglas con esto. King abrió la palma hacia adelante y esperó el momento adecuado antes de usar su habilidad. Salpicaduras de sangre 55-60 HP. Un chorro de sangre salió de la palma de sus manos y derribó cada una de las flechas, haciéndolas romper y caer al suelo. Ahora es mi turno. King activó su caminata eólica sobre sus botas para aumentar aún más su velocidad. Mientras lo hacía, usó la habilidad de inspeccionar en cada una de ellas. El ballestero tenía la capacidad de duplicar objetos. Aunque cada objeto duplicado solo tendría la mitad de la fuerza del original. Así era como el ballestero podía disparar las flechas continuamente. El otro estudiante usaba la habilidad de viento y, por último, Mohawk era un usuario de tierra de nivel 4. Igual que el que se había enfrentado en el juego una vez, solo que este no tenía un conjunto completo de equipo de bestia. Primero, el molesto. Con la velocidad adicional de King con las botas y sus reflejos, era casi imposible para el ballestero alcanzarlo. Cuando King estuvo lo suficientemente cerca, lanzó 4 ráfagas de sangre con los brazos extendidos. Sin defensa, cada uno de los 4 ataques lo impactó de lleno en el pecho, causándole grandes cortes en todo el cuerpo y arrojándolo al suelo. 51-60 HP. Luego estaba el usuario de tierra a su lado, y esta vez, King no le daba ninguna oportunidad. En un instante, King estaba a su vista, al instante siguiente, King había realizado un paso destello y, al mismo tiempo, un golpe de martillo, asestando un golpe directo en el pecho. La pieza de su pecho comenzó a agrietarse hasta que finalmente se desprendió, y entonces la sangre brotó de su boca mientras sus entrañas se rompían y él también caía al suelo. 46-60 HP. De repente, King sintió un dolor agudo en la espalda. Al girarse, vio al usuario de viento sujetando las pequeñas dagas entre los dedos. «Te tengo», exclamó. Lanzó otra daga, pero salió demasiado rápido para que pudiera reaccionar, impactando a King en el estómago. 42-60 HP. King miró la daga y se la extrajo. Mientras lo hacía, la herida comenzó a sanar lentamente, y la piel se recomponía, hasta que finalmente no quedó nada aparte de un agujero en su uniforme militar. «¡Monstruo!», gritó el estudiante. Lanzando espadas continuamente, logró golpear a King repetidamente. Asegurándose de cubrirse la cara con las manos, King se abalanzó hacia adelante, sin importarle las pequeñas dagas que lo golpeaban. 38-60 HP. 34-60 HP. Su HP seguía bajando, pero a King no le importaba. Sin darse cuenta, el estudiante retrocedía por el miedo. Continuó retrocediendo hasta que finalmente sintió que algo lo agarraba por detrás. Al mirar hacia abajo, alrededor de su cintura, pudo ver la sombra que lo envolvía. Intentó luchar contra ella, y lo estaba logrando, pero se movía muy lentamente alejándose de la sombra. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado para su cuerpo al tocar la extraña sustancia. «Ahora dime. ¿Quién te envió y por qué me atacaste?», preguntó King. Capítulo 124. Aumentando el encanto. El usuario de viento estaba atrapado dentro del muro de sombras, pero era una sensación extraña. No era que no pudiera moverse, sino que, si lo intentaba, sus movimientos serían increíblemente lentos, como si estuviera pegado a algún tipo de pegamento. En pánico, olvidó por completo su habilidad. Con la mente ahora clara, usó su mano para lanzar una cuchilla de viento que cortó un trozo de la sombra. Esta se separó rápidamente y comenzó a recomponerse en casi un instante. En el momento en que el estudiante cortó la sombra con su habilidad de viento, el MC de King disminuyó. 44-100 MC. También parecía que mientras Shadow Void estuviera activo, no podría recuperar sus puntos de MC como pensó inicialmente, lo que significaba que tenía que ser aún más conservador si planeaba usar sus habilidades de sombra junto con Shadow Void. Pero al igual que cuando usaba control de sombras sobre su propia sombra, cada vez que ésta era atacada, sus puntos de MC disminuían ligeramente.
El estudiante lanzó un corte de viento tras otro y poco a poco fue capaz de moverse más. Finalmente, quedó libre. «Lo logré», gritó, pero cuando levantó la vista, King estaba justo frente a él. Agarró ambos brazos del usuario de viento y los giró hacia adentro, de modo que sus palmas quedaran mirando hacia su rostro. Entonces, King pateó ambos pies del usuario, haciéndolo caer de rodillas y, una vez más, la sombra lo agarró de las piernas. Con el usuario elemental, la capacidad de controlar los elementos provenía de sus manos y pies. Esto era diferente para el fuego y otros elementos. Pero esto era cierto para los básicos. Ahora quiero que respondas a mi pregunta de antes. ¿Por qué me seguiste? Lo siento mucho. El usuario de viento dijo tartamudeando. Fue idea de Ben. Dijo que podríamos encargarnos de ustedes, los de nivel 1, tomar sus cristales y añadirlos a los puntos de nuestro equipo. El usuario de viento estaba muerto de miedo. No solo nunca había visto una habilidad tan extraña, sino que aún intentaba decidir si la persona frente a él era humana. Parecía tener múltiples habilidades. Podía controlar la sombra, lanzar aura roja de sus manos y, además, tenía curación sobrenatural. Y ahora, con los brazos de los usuarios de viento retorcidos, sentía que también poseía una fuerza sobrehumana. ¿Este Ben trabaja para alguien?, preguntó King. Es decir, todos trabajamos para el ejército, pero nadie nos dijo que hiciéramos nada si es eso lo que preguntas. King no estaba completamente seguro de si decía la verdad o no. Pero a juzgar por su reacción y lo asustado que estaba, King sintió que sus palabras eran ciertas. ¿Sabes que si aumentaras un poco más tu encanto, podrías conseguir que estos débiles mentales te dijeran cualquier cosa?, dijo el sistema. ¿Es broma?, preguntó King. No, hay ciertas habilidades en tu sistema que solo se desbloquean cuando consigues suficientes puntos. Una de ellas es un tipo de control mental para el encanto. No habría problema si solo fuera por la habilidad de sombra, pero también habían visto sus habilidades de sangre y su increíble curación. Si hubiera podido, habría querido evitar matar a sus compañeros, pero era algo que habría tenido que hacer. Al final, fueron ellos quienes lo atacaron, y era un secreto que no podía permitirse revelar. Pero, ¿podría realmente hacerlo? Técnicamente ya había matado, pero en ese entonces no estaba en su sano juicio. King incluso argumentaría que no era realmente él, sino algo más que lo controlaba. Pero matar a alguien estando completamente cuerdo era otra cosa. En ese momento, con el rabillo del ojo, King vio que algo se formaba desde el suelo. El objeto afilado salió disparado como una bala y King logró mover la cabeza y esquivar en el último segundo. De repente, se oyeron fuertes respiraciones. Cuando King miró al usuario de viento en el muro de sombra, pudo ver que una estaca de tierra le había atravesado el cuello. La sangre fluía por la púa mientras el estudiante luchaba por respirar. Más púas comenzaron a aparecer del suelo, y cuando King miró hacia adelante, pudo ver que el usuario de tierra había recuperado la consciencia y apenas se sostenía en pie con la mano extendida. «¡Muere, bastardo!», gritó. Al pensar en la púa, King sintió que acababa de evitar la muerte. Claro que le quedaban muchos puntos de vida, pero si la púa le hubiera atravesado la cabeza, estaba bastante seguro de que no habría podido recuperarse de algo así. «Acabas de intentar matarme», gritó King. Cuando estaba pensando en perdonarles la vida. Los humanos son realmente repugnantes, pensó King. Por alguna razón, pensó que si él podía cambiar, tal vez ellos también. Aún eran jóvenes, y solo estudiantes, tenían tiempo para cambiar. En un ataque de ira, King lanzó una lluvia de sangre tras otra. El usuario de tierra intentó levantar un muro entre ellos, pero era demasiado débil. En cuanto los golpes de sangre impactaron, el muro se destrozó y los golpes de sangre continuaron golpeándolo. King continuó lanzando golpes de sangre hasta que apareció un mensaje. Un humano de nivel 4 ha sido asesinado, 80 de experiencia ganada. En ese momento, King se detuvo. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 125. Influencia. 210, 200 de experiencia. Felicidades, ahora eres nivel 12. 28, 65 de vida. Se han añadido 2 puntos de estadísticas gratis. 10, 400 de experiencia. King no estaba pensando bien y atacó por pura ira. Ante el hecho de que alguien casi lo hubiera matado, simplemente reaccionó, y lo que sucedió no formaba parte de su plan. Pero al igual que cuando vio el cadáver de Ian, King no sintió nada al ver el cuerpo del usuario de tierra, que yacía sin vida en la esquina. Entonces, desde el fondo del vacío de sombras, oyó un gemido. Pleques BM. Provenía del usuario de viento que aún tenía la punta de tierra clavada en la garganta.
Su rostro palidecía. Si Kim fuera sanador, quizás habría podido hacer algo, pero no tenía esas habilidades. Al menos no algo que pudiera sanar a ese nivel. Tras morder a sus víctimas y notar que las marcas en sus cuellos sanaban más rápido, Kim decidió hacer algunas pruebas con Layla antes de venir al planeta. Descubrió que su salvia parecía tener algún tipo de capacidad curativa. Si le hacía sangrar a Layla con un corte y luego la frotaba con su saliva, la marca sanaría rápidamente, pero estaba claro que su saliva no podría salvar a nadie de algo así. Acercándose al usuario de viento, Kim lo miró. Tu propio amigo te hizo esto. No, te lo hiciste tú mismo cuando intentaste atacarme. Te libraré de tu dolor. Lanzando su sable de sangre desde arriba y a corta distancia, logró cortar limpiamente la cabeza del usuario de viento, y ahora ya no sentía dolor. Usuario de nivel 3 asesinado. 60 puntos de experiencia y ganado 70, 400 puntos de experiencia, así que, de verdad, obtengo más experiencia por matarlos. Al igual que con el usuario de tierra, Kim había obtenido el doble de puntos tras matar a la víctima. La razón por la que recibió más por el nivel 3 probablemente fue porque aún no había noqueado a su oponente, sino que lo mató directamente. Esto le permitió ganar 60 puntos de experiencia en lugar de 40. Al ver el desastre sangriento, en lugar de sentirse mal como una persona normal, su estómago comenzó a rugir. Tu hambre crece durante la pelea, había gastado mucha sangre y había sido apuñalado varias veces, y ahora mismo el olor a sudor que emanaba de su cuerpo era cada vez más intenso. Pero su mente se sentía en conflicto. No sentía ninguna emoción al ver a los muertos, y los cuerpos destrozados no le afectaban. Incluso antes, cuando era mediano, aún sentía algo de compasión, pero ahora apenas la sentía. Supongo que ya no soy humano. Acercándose al cuerpo, Kim levantó el brazo del usuario de viento muerto y, con la punta de sus guanteletes con garras, le hizo un corte en la muñeca. En ese momento, un sabor dulce entró en su boca y su cuerpo comenzó a sentirse revitalizado. 65 HP. ¿Se ha consumido el tipo de sangre o se ha añadido un punto de estadística gratis antes de hacer nada más? Kim comprobó si el punto de estadística gratis podía utilizarse en su habilidad de encanto y, tal como pensaba, pudo. Luego pasó al siguiente cuerpo, el usuario de tierra, e hizo lo mismo. Esta vez no hubo necesidad de consumir mucha sangre, ya que la salud de Kim estaba al máximo y ya había comido hasta saciarse. Devolviendo su equipo a su espacio dimensional, sumergió el dedo en la sangre y la lamió levemente. Se ha consumido un tipo de sangre, una estadística de fuerza. El último fue el usuario de ballesta, que también tenía el tipo de sangre o ya sangraba por el pecho. Las heridas no eran muy profundas. Parecía que se había desmayado más por el impacto que por las heridas en sí. ¿Se ha consumido el tipo de sangre o se ha añadido un punto de estadística gratis? Tras conseguir todo lo necesario, finalmente pudo aumentar sus puntos de encanto a 10. Puntos de encanto. 10. Nueva habilidad. Influencia desbloqueada. Dependiendo de los puntos de encanto del usuario y de la fuerza mental del oponente, el usuario puede influir en la persona o criatura para que cumpla sus órdenes. Esto incluye cosas como pérdida de memoria, extracción de información, etc. Debe establecer contacto visual directo con el objetivo. Al ver al usuario del arco en el suelo, Kim sintió la tentación de simplemente terminar su vida allí y obtener los puntos de experiencia. Sin embargo, sintió que habría perdido el control de sí mismo si lo hubiera hecho. Al final, decidió probar sus nuevos poderes, y si no funcionaba, tendría que hacerlo de todos modos. Levantando al usuario del suelo, Kim le dio varias bofetadas en la cara hasta que el hombre finalmente despertó. En cuanto abrió los ojos, Kim activó su nueva habilidad. Influencia de la habilidad activada. Habilidad exitosa. Alrededor de los ojos del usuario, se podía ver un pequeño círculo rojo, y su cuerpo se puso ligeramente rígido. ¿Qué hago ahora?, preguntó Kim. Di lo que quieras y sucederá. Si le haces una pregunta, su cerebro procesará la información y responderá. Si le dices que olvide algo, lo olvidará. Incluso puedes reemplazar la memoria, pero es un poco arriesgado, para ser honesto, y no funciona bien si lo interrogan. Kim hizo lo que le decía el sistema y dio sus instrucciones. Quiero que olvides todo lo que pasó hoy. Nunca me viste ni me conociste. Solo saliste a cazar bestias, y quiero que vuelvas a dormir. ¿Crees que es suficiente?, dijo Kim. Sí, si puedes, enterraría los cuerpos bajo la arena. Con el tiempo, serán devorados por las bestias de esta zona, pero cuando despierte, no tendrá ni idea de lo que pasó y solo podrá asumir que debió ser una bestia. El color alrededor de los ojos del hombre volvió a la normalidad, y rápidamente volvió a dormirse como Kim le había ordenado.
Después de enterrar los cuerpos en la arena, comenzó a buscar su paraguas por todas partes. Finalmente, lo encontró, pero no eran buenas noticias. En algún momento durante la pelea, el paraguas debió haber sido destruido. Con sus puntos de MC solo a la mitad, tendría que soportar los lentos movimientos bajo el sol por ahora mientras se recuperaba. Qin intentó entonces cancelar la habilidad de sombra y lentamente, desde arriba, las sombras comenzaron a encogerse y desaparecer. La pelea había durado aproximadamente media hora, así que aún le quedaban 30 minutos de vacío de sombras si quería. Pero si dejaba el vacío de sombras activo, sus puntos de MC no regresarían. La sombra comenzó a disiparse lentamente y a encogerse hasta que todo quedó justo bajo los pies de Qin. Te está dando la luz solar directa. Tus estadísticas se han reducido en un 70% inmediatamente, se sintió lento y le empezó a doler la cabeza. Una vez que sus puntos de MC regresaron, se aseguró de usar la capa de sombras para cubrirse y resguardarse del sol. Entonces, justo cuando Qin se preparaba para partir, divisó humo negro a lo lejos. ¿No está eso cerca de donde estaba Peter? Capítulo 126. Sigue el humo. Borden y los demás comenzaron a abrirse paso por el desierto árido y duro. No se encontraron con muchas bestias en su camino de regreso. Parecía que las bestias del desierto eran criaturas mucho más territoriales. El mapa indicaba con bastante precisión dónde se encontraban las bestias y dónde no, y mientras estuvieran fuera de las zonas coloreadas, parecía que no se encontrarían con más. Finalmente, después de caminar por el desierto, pudieron ver la pequeña zona del pozo. Ahí es donde Qin dijo que nos encontraríamos, ¿verdad? Preguntó Layla. Sí, dijeron que estarían aquí. Pero justo entonces, Borden se detuvo y miró al suelo. Se veían escombros de uno de los edificios por todas partes, pero lo que más le impactó fue Peter. Se arrastraba por el suelo hacia ellos. Tenía las piernas lastimadas y posiblemente algunas costillas rotas. Lo único que usaba eran los antebrazos para arrastrarse por el suelo hacia ellos. Peter, ¿qué pasó? Preguntó Layla mientras corría hacia él y se arrodillaba a su lado. Pero Peter seguía avanzando usando los antebrazos, ignorándola por completo. Murmuró Peter. Tengo que recuperar esos cristales. Si no, esos tipos me odiarán. No puedo vivir más, dijo Peter. Entonces, de repente, Peter se detuvo al parecer al tocar algo con las manos. Peter, ya has hecho suficiente, dijo Borden, arrodillándose y colocando las manos sobre sus hombros. Peter estuvo semiconsciente todo el tiempo, pero había una cosa en su mente que lo impulsaba a seguir adelante. Había lidiado con el espantoso dolor de ser torturado, pero no podía soportar que todos lo odiaran. Ahora se daba cuenta de que en aquel entonces había tomado la decisión equivocada y quería cambiarla. Quería cambiarse a sí mismo. Los demás lo odiaban, ¿y qué? Porque se odiaba aún más a sí mismo. Pero al oír las palabras de Borden, algo en su mente hizo clic y salió de su estado de aturdimiento. Levantó la vista y vio a Borden inclinado frente a él. Al instante, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo siento, Borden, gritó Peter. Se llevaron los cristales, lo intenté, de verdad intenté detenerlos. Te lo prometo. Sé que lo hiciste, respondió Borden. En ese momento, toda la energía abandonó el cuerpo de Peter y se desplomó completamente desmayado en el suelo. ¿Qué crees que le pasó? Preguntó Layla. Erin había ignorado a Peter casi por completo y fue directamente a por la bolsa que estaba junto a él, que estaba sobre los escombros. Ya no está, dijo Erin. Se llevaron nuestros cristales. Bueno, supongo que quedó bastante claro lo que pasó entonces, dijo Borden. Un momento, ¿qué hay de Qin? No lo veo por ningún lado, dijo Layla. Bueno, no podemos preguntarle a Peter qué pasó, respondió Erin. Probablemente también se lo llevaron. Aunque era posible, los otros dos lo dudaban. Ambos sabían antes de embarcarse en esta expedición que Qin poseía la habilidad de las sombras, además de sus habilidades de sangre. Parecía que, si alguna vez había una emergencia bajo el sol, estaba bastante seguro de luchar. A menos que el grupo que los atacara fuera de alto nivel, simplemente no veían a Qin perdiendo en una pelea. Borden también creía que era improbable que se tratara de un grupo de alto nivel. De lo contrario, los habrían confrontado sin esperar a que Peter se separara. Quizás fue uno de los que trabajaban para los de segundo año. No, no le harían daño a Peter así. Incluso si se negara a trabajar para ellos, probablemente lo matarían si se lo contaba a alguien, pero en cambio, lo dejaron con vida, pensó Borden. Erin sacó de la bolsa un pequeño botiquín de primeros auxilios. Parecía de metal, como un maletín pequeño, y tenía una pequeña cruz roja estándar.
Luego lo colocó en el suelo y presionó la cruz roja. La pequeña maleta comenzó a transformarse en lo que parecía un pequeño droide. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó el droide. Estudiante Peter, por favor, administre lo que pueda para que se sienta mejor. El pequeño robot se alejó y comenzó a escanear la zona hasta que finalmente encontró a Peter herido en el suelo. Inició un escaneo y sacó pequeñas herramientas para curar a Peter donde pudo. ¿Estará bien después de esto?, preguntó Layla. Debería estarlo, ese robot puede tratar heridas bastante graves. Es como tener un médico personal contigo, respondió Erin. Mientras no esté al borde de la muerte, debería estar bien. Pero debo advertirles que solo tenemos una de esas cosas. Una vez que la medicina se haya usado para tratar infecciones y demás, realmente no tiene los suministros para tratarnos de nuevo. Me sorprende que dejes que Peter la use entonces, dijo Layla. Erin no quería usar un objeto tan valioso en Peter. Sentía que era inútil. Peter se curaría solo de todos modos. Esto solo aceleraría el proceso. Pero después de escuchar las palabras de los demás y ver a Peter con ese dolor, eso le hizo darse cuenta de que quizás los demás no exageraban sobre el maltrato ajeno. En ese momento, Borden divisó la señal de humo negro a lo lejos. ¿Crees que sean ellos? Probablemente uno de ellos usando sus habilidades, dijo Borden. No parece muy lejos, y podemos recuperar nuestros cristales. ¿Pero qué hay de King?, respondió Layla. ¿Por qué no nos separamos?, sugirió Borden. No podemos dejar a Peter aquí afuera, me quedaré con él por si pasa algo. Cuando se haya curado, iremos a buscar a King. Ustedes dos pueden ir a recuperar nuestros cristales, pero si parece demasiado difícil, retírense y vengan al pozo. A Layla no le gustaba que Borden fuera quien rescatara a King, pero parecía que era lo único que podían hacer. Si Layla saliera sola y apareciera una poderosa bestia, podría resultar gravemente herida. Podrían enviar a Erin a buscar a King, pero ella desconocía su secreto, y eso significaría que tendría que quedarse con Borden. Con su acuerdo, era lo único que podían hacer. Borden se quedó con Peter mientras las dos chicas se alejaban de la zona de humo negro. Capítulo 127. Los Dalki. En la Tierra, en uno de los pocos terrenos que aún existían, se había construido una torre bastante grande. Estaba en una pequeña isla donde lo único que había en ella era la propia torre. La torre era tan grande y majestuosa que si alguien se subiera a la cima, podría alcanzar las nubes. Pero su propósito no era para nada grandioso como el turismo. Una pieza de equipo tan grandiosa como esta nunca se habría podido construir antes. Pero gracias a Richard Eno y su equipo, finalmente lograron terminarla después de la guerra. El propósito de esta única torre era monitorear la actividad de cada uno de los planetas al otro lado de los portales. Necesitaba una fuente de energía extraña que solo Eno conocía. Era la misma fuente de energía que se usaba para alimentar los portales. Con esto, pudieron obtener una vista clara del área. Habían mapeado cada planeta a donde los portales los conducían en ese sistema solar. Aún quedaban muchos planetas sin explorar, pero mantenían un buen registro de aquellos con refugios. Pero hoy, como ningún otro día, sonaban las alarmas rojas dentro. La gente corría de un lado a otro. En una sola habitación, había unos 200 empleados, todos mirando una pantalla de computadora. Luego estaba también el monitor principal, que parecía una pantalla de cine. Señor. Parece que ha habido una brecha en uno de los planetas del portal verde, dijo uno de los hombres de la computadora. De pie al fondo de la sala había un hombre que parecía tener unos 50 años. Era casi calvo, con el pelo asomando a los lados, y llevaba unas pequeñas gafas redondas. Aunque no parecía intimidante con solo mirarlo. Al hablar, sus palabras transmitían cierta confianza. Dentro de la sala de monitoreo, era el único que vestía uniforme de laboratorio en lugar de militar. Muestre la información en la pantalla grande que tiene delante, ordenó. Hicieron lo que les pidieron y lograron mostrar un pequeño video. Era de un objeto volador negro que había entrado en la atmósfera del planeta. Parecía estar ligeramente dañado incluso antes de llegar al planeta. Se supone que no hay Dalki en esta zona. Esto está cerca del inicio del sistema solar. Los planetas de los Dalki estaban principalmente al fondo. Los Dalki y los humanos compartían los planetas de este sistema solar específico. Cuando entraron, la mitad de los planetas ya habían sido conquistados, mientras que la otra mitad permanecía vacía. Aunque no estaban en guerra, ambos competían para ver quién conquistaba más planetas. Cada planeta contaba con diversos recursos, incluyendo las diferentes bestias que habitaban allí. De vez en cuando, esto seguía causando fricción entre ambos, y estallaba una pelea.
Por eso se construyó la gran torre de observación. En caso de que alguno de los Daliki ignorara a sus superiores y decidiera atacar, envía un mensaje a la estación Daliki, pregúntale si es de alguno de sus batallones conocidos y diles que lo eliminaremos a toda costa. Sí, señor. También informa a la base militar, que está a cargo del planeta, y que envíen a alguien para que se encargue de esto inmediatamente. Lo haré, señor. En el desierto, el humo negro se elevaba en el aire con más fuerza que nunca. Parecía que se estaba emitiendo una señal y probablemente se podía ver a kilómetros de distancia. Aunque Ben le había dicho a su amigo que huyera, ambos permanecieron allí. Al salir de la nave, los Dalkis sintieron que no podían apartar la vista de un ser tan poderoso ni por un segundo. Los Dalkis eran mucho más altos que un humano promedio, pero no tan grandes como para parecer gigantes. Este, en particular, medía alrededor de 2 metros. Sin embargo, su constitución corporal era diferente. Al igual que los humanos, caminaban sobre 2 pies y tenían 2 brazos, pero su estructura muscular era magnífica. Casi cada fibra muscular de su cuerpo era visible. Al igual que los humanos, usaban equipo de bestia para aumentar su poder y, en ese momento, este solo llevaba pantalones y botas. Mientras que su parte superior estaba abierta y libre. Los Dalkis eran una raza similar a los dragones de los mitos humanos, solo que más humanos. Tenían rasgos escamosos que recorrían desde los costados del cuerpo hasta la parte superior del cuello. Sus ojos eran ligeramente puntiagudos y ovalados, y sus manos tenían forma de garras con una cola que sobresalía de ellas. Al observar al Dalki, Ben notó que tenía una sola púa que salía de la parte posterior de su columna vertebral. Era una buena noticia, ya que habían aprendido que cuantas menos púas se referían, más débiles eran. Cada vez que un Dalki pasaba por un tipo de evolución, aparecía una nueva púa en su espalda. Sin embargo, este solo tenía una, lo que significaba que era el Dalki más débil posible. Quizás tengamos una oportunidad. Gritó Ben. Es demasiado tarde para huir, pero si la enfrentamos juntos. Como era de esperar de una criatura mitad humano, mitad bestia. Los Dalki eran, en general, simplemente superiores a los humanos en todos los aspectos. Eran más rápidos, más fuertes e incluso más inteligentes. Ben sabía que no tendrían ninguna oportunidad si les daban la espalda, así que solo les quedaba una opción. Ben buscó su garrote en la espalda y lo sacó. ¿Estás listo, Hugo? Preguntó. Tras hacer su pregunta, no se oyó ninguna palabra, y unos segundos después, se oyó un golpe sordo. Al girar la cabeza, vio el cuerpo de su amigo tendido en la arena, muerto. Ben ni siquiera supo qué había pasado. Por miedo, cargó con su garrote en la mano y usó toda su fuerza para aplastar a la bestia, pero con una sola mano, el Dalki agarró el garrote y lo hizo pedazos. Ben se quedó atónito, pues poseía la habilidad de la superfuerza. Era 5 veces más fuerte que un humano promedio, pero aún así, el Dalki pudo bloquear su ataque con facilidad. «Este lugar apesta», exclamó el Dalki. Capítulo 128. Regresando. Las 2 chicas continuaron caminando por el desierto. No había rastros de pisadas en la arena, ya que el viento se la llevaría rápidamente, así que lo único con lo que podían contar para saber dónde estaban era el mapa y la columna de humo negro frente a ellas. «Espera. Erin, baja el ritmo. Hace mucho calor aquí afuera», se quejó Layla. Mientras Layla luchaba contra el calor y quería caminar a un ritmo normal, parecía que Erin estaba caminando a paso rápido por el desierto. Tanto era así que si caminaba más rápido, en realidad estaría trotando. «No puedo dejar que nos quiten nuestro cristal. Si los entregan y perdemos nuestros puntos, podríamos perder nuestro primer puesto». «¿Y qué? No vale la pena arriesgar nuestras vidas por eso, incluso sin ellos deberíamos conseguir una buena posición. ¿Por qué necesitas ser la número 1? Por primera vez, Erin se detuvo y se quedó quieta en la arena. Tenía el puño apretado y justo cuando estaba a punto de decir algo, se mordió el labio para contenerse. «Vamos, no estamos muy lejos». Para entonces, el humo negro había cubierto casi todo el paisaje. Era difícil distinguir de dónde venía. Pero lo que sí sabían era que había demasiado humo para que fuera obra de otra persona, y estaban en el desierto. No había muchas cosas que pudieran incendiarse, así que ¿qué demonios estaba haciendo tanto humo?, pensó Layla. Entonces, mientras caminaban, Layla aceleró repentinamente al ver lo que parecía una pequeña mancha negra en el cielo. Al acercarse, notó que tenía forma de bola y vio que algo goteaba de su fondo. «Oye, ¿qué es eso?», preguntó Layla. «No sé, podría ser la habilidad de alguien o algo así», respondió Erin. «Quizás puedas atraparlo». Layla planeó hacer precisamente eso.
Antes de que el objeto tocara el suelo o se acercara a ellas, intentaría detenerlo en el aire. Aunque Erin también estaba preparada por si el objeto era demasiado pesado para que Layla lo controlara. Finalmente, cuando estaba a unos metros en el aire, Layla logró detenerlo y lo llevó lentamente hasta donde estaban. Pero unos segundos después, se olvidó de todo y dejó caer el objeto al suelo. Se oyó un golpe sordo y rodó por la arena hacia ellos, dejando un rastro rojo que se hundía en ella. Definitivamente era una cabeza, dijo Layla con voz temblorosa. No veo cosas, ¿verdad? ¿Era una cabeza? ¿Era una bestia, o quizás algo más? Podría tener algo que ver con el humo negro, dijo Erin con calma. ¿Cómo es que esto no te afecta? Vamos, tenemos que salir de aquí. Nuestras vidas valen más que unos estúpidos cristales. Gritó Layla. Volvamos al pozo y avisemos a los demás. Pero Erin se quedó allí, sumida en sus pensamientos. Si es una bestia intermedia y uso toda mi fuerza, ¿aún debería poder acabar con ella? Pensó. Ahora no es momento de jugar, mira Erin, me caes bien y normalmente dejaría a alguien tan loco como tú aquí, pero te digo que tenemos que irnos. Continuó Layla, a pesar del silencio. Pero entonces, a lo lejos, se vio una figura alta que venía hacia ellas. Su cola se movía lentamente de izquierda a derecha. ¿Qué es eso? Preguntó Layla. Por primera vez, Erin no parecía tan segura de sí misma. De hecho, Layla nunca la había visto acobardarse ante un desafío. Incluso cuando Borden se enfrentaba a uno de los cuatro grandes. Aunque decía ser más débil, nunca había mostrado ni una pizca de miedo. Sin embargo, ahora era diferente. Había cruzado los brazos, abrazándose a sí misma y temblando en el calor del desierto. Mami, por favor, sálvame. Dijo en voz tan baja que las únicas palabras que Layla pudo oír fueron mamá. Ahora que la criatura estaba aún más cerca, Layla por fin pudo ver lo que Erin veía. Había aparecido muchas veces en muchos libros de texto a medida que crecían. Les habían mostrado vídeos constantes de su aparición durante toda su vida escolar. Era un Dalki, pero no estaba solo. Mientras caminaba, parecía arrastrar algo. ¿Ah, sí? ¿Son otros dos los que veo? Dijo el Dalki. Entonces miró el cuerpo de Ben, que arrastraba consigo. Ahora no tenía cabeza, pero el resto de sus extremidades seguían intactas. Colocó el pie sobre el cuerpo y tiró del brazo, arrancándolo de su articulación. Está un poco más cerca que la última vez, pero no es tan fácil de lanzar. El Dalki apuntó a los dos que tenía delante, se echó hacia atrás y lanzó el brazo por los aires. Salió con una velocidad y una potencia asombrosas, como si el viento a su alrededor no tuviera efecto. Al ver el brazo venir hacia ellos, Layla supo que era demasiado rápido para frenarlo con su habilidad. Apenas lograron esquivarlo, y Layla apartó a Erin del área. Erin, nos vamos de aquí. Retiró la mano y le dio una bofetada en la cara a Erin, dejándole una marca roja, mientras hablaba. Pero parecía haber funcionado. Erin ya no temblaba y conocía el peligro que corrían. Camino de hielo. Creó un camino de hielo frente a ella y luego formó cuchillas bajo sus pies. ¿Sabes patinar sobre hielo? Preguntó Erin. No. Entonces, agárrate. Levantando a Layla sobre su espalda, Erin comenzó a patinar por el camino de hielo a una velocidad asombrosa. Cada vez que llegaban al final, ella extendía el hielo frente a ella. Era varias veces más rápido que si las dos corrían y lograron crear distancia entre ellas. Lo mejor sería ir al refugio y conseguir otra nave, pensó Dalki. Esas dos chicas probablemente se dirigían al refugio. Si es así, sería una mala noticia si avisaran a todos antes de que yo llegara. Supongo que mejor las detengo. Desafortunadamente para las dos chicas, si el Dalki hubiera sabido que no se dirigían al refugio, quizás las habría dejado solas. Su destino era el pozo, con la esperanza de advertir a Borden y a los demás. No solo eso, sino que el Dalki estaba bloqueando el camino de regreso al refugio. Podrían rodearlo, pero tardaría demasiado y Erin temía que el Dalki ya las hubiera visto. Así que, la única opción que sentía era confiar en Borden. Capítulo 129. Mi familia. Después de que el droide terminara de curar a Peter, recuperó su forma de maleta. Borden lo guardó en la bolsa y decidió llevarlos a él y a Peter al otro edificio que no había sido destruido en la pelea entre Peter y Ben. No había cama en el segundo edificio, pero era mejor que quedarse afuera en el calor del desierto. Borden estaba mirando a Peter, vendado de pies a cabeza. El pequeño droide incluso había dado puntos en zonas con heridas abiertas. Aunque no importaría mucho una vez que encontraran a alguien con la habilidad de curar. Podrían curar a Peter correctamente y entonces no habría ninguna señal de que hubiera recibido daño.
¿Fuimos demasiado lejos? Se dijo Borden. ¿Demasiado lejos? ¿En serio? Dijo Ratten. Parece que olvidas que esta persona básicamente nos envió a la muerte. Ratten, ¿no recuerdas para qué fuimos creados? Preguntó Borden. Quizás Peter estaba pasando por algo similar a Sil, y solo gracias a nosotros Sil pudo sobrellevarlo. Ten compasión de Peter. Justo entonces, Peter empezó a moverse un poco mientras dormía, hasta que finalmente abrió los ojos y levantó lentamente la mitad superior de su cuerpo del suelo. Se tocó los costados cuando notó que ya no le dolía tanto como antes. Yo en tu lugar, me movería despacio, dijo Borden. Lo más probable es que el robot te haya inyectado algún tipo de morfina u otros analgésicos, probablemente no sientas el dolor ahora mismo, pero el dolor persiste. Solo recuéstate y descansa por ahora. Peter hizo lo que le dijeron y volvió a tumbarse en el suelo. Al ver la expresión incómoda de Borden, Peter no supo qué sentía y empezó a hablar. Sé que me odias, y tienes todo el derecho a hacerlo, pero siento que necesito desahogarme, dijo Peter. Borden siguió mirando hacia otro lado, evitando el contacto visual. Quería parecer desinteresado, aunque le interesaba lo que Peter decía. No elegí la escuela ni a los abusadores por encima de ustedes dos, como podrían pensar. Elegí a mi familia por encima de ustedes dos. Verán, tengo una hermana mayor, o quizás debería decir, tenía una hermana mayor. Mi familia no era tan rica como probablemente puedan imaginar, pero querían que tuviéramos una buena vida. Ahorraron hasta el último céntimo que pudieron y finalmente lograron comprarle un libro de habilidades de nivel 3 a mi hermana, justo antes de enviarla al ejército. Era la esperanza de nuestra familia y querían que se convirtiera en una viajera decente. Pero en su segundo año de la escuela militar, murió en una expedición. Fue un gran shock para todos nosotros, pero fue aún más impactante para mis padres. Parecía que su vida empezó a decaer a partir de ahí. No había manera de que pudieran permitirme otro libro de habilidades. Me dijeron que no me preocupara, que no me esforzara tanto como mi hermana por miedo a morir también. Pero quería que llevaran una vida mejor, así que cuando llegué aquí me prometí que ocuparía el lugar de mi hermana. La única opción que me quedaba era tomar la habilidad de la tierra del ejército e intentar subir de nivel siendo leal al ejército. Lo único que no me di cuenta fueron las locuras que me pedirían que hiciera. Al terminar su historia, Peter suspiró aliviado. Sintió que se quitaba un peso de encima. Parece que tenías una buena familia, dijo Borden. Deberías haberles hecho caso. ¿Qué crees que pasaría si murieras? Créeme, son mucho más felices contigo vivo, sin importar las condiciones en las que estuvieran, que contigo muerto. Peter se levantó del suelo y miró a Borden. Lo sé, y por eso dije que elegí a mi familia antes que a ustedes. No me importaba convertirme en constructor o algo así, siempre y cuando pudiera mantener a mi familia, pero entonces empezaron a atacarme, amenazándome en esta expedición. Sabía lo que le había pasado a mi hermana, así que pensé que me pasaría lo mismo. ¿Fueron Earl y sus subordinados? Preguntó Borden. ¿Cómo sabes de Earl? Preguntó Peter. Sé lo que te hicieron, Peter, y créeme que recibieron lo que se merecían. Hice mucho más que romperles los dedos y no volverán a molestarte, dijo Borden sonriendo. Cuando Peter escuchó esas palabras, una mirada extraña se dibujó en los ojos de Borden, combinada con esa sonrisa espeluznante. Le provocó un escalofrío en la espalda y lo único que quería era alejarse lo más posible de Borden. Ah, sí, todavía recuerdo esos gritos, fueron encantadores, le dijo Ratten a Borden. No, quiero decir que formaban parte de ello, pero era alguien más grande, alguien de arriba. Borden se acercó y agarró a Peter por el hombro. ¿Quién? Dímelo, Peter. ¿Fue uno de los profesores, o incluso uno de los sargentos, tal vez? Los vi entrar en el edificio de segundo año, así que sé que tiene que ser alguien de ese departamento. Borden quería que quienquiera que estuviera al mando pagara por esto. No solo lo habían atacado a él, sino que también involucraron a otros. Había oído que algunas escuelas militares eran malas, pero claramente algo fallaba en esta. Era diferente a lo que su hermano le había descrito. Peter se detuvo un segundo, dudando si debía contárselo a Borden o no. Sabía que en cuanto lo hiciera, Borden se vería involucrado en esto, pero al mismo tiempo era demasiado difícil pasar por todo solo. Borden también lo asustaba. No sabía qué hacer. Borden lo miró de forma extraña, lo que asustó a Peter y lo hizo empezar a hablar. Fue, antes de que Peter pudiera responder, se oyeron gritos desde afuera. Borden. Peter. Kim. Gritó Layla con todas sus fuerzas. Las dos salieron inmediatamente y vieron a Layla cargada por Erin, que patinaba sobre hielo por el desierto.
Cuando finalmente llegaron a su destino, Erin se desplomó en la arena y Layla cayó de espaldas. ¿Estás bien? Le preguntó Layla a Erin. Acabo de agotar todas mis fuerzas, no creo que pueda ayudar en la pelea, dijo Erin. Erin había usado todas sus fuerzas para sacarlas a ella y a Layla de allí lo más rápido posible. Había logrado crear una gran distancia entre ellas y el Dalki, pero sabía que no había superado al enemigo. Aún sentía la presión constantemente justo detrás de ella. Cuando miraron por encima de una de las dunas, vieron una figura que se acercaba. ¿Qué pasó? ¿Estás huyendo de quienes robaron los cristales? Preguntó Peter con expresión preocupada. No, es un Dalki. Dijo Layla, con el miedo grabado en su rostro. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 130. Luchando contra los Dalki. Más adentro del desierto, King caminaba con dificultad por la arena suelta, de regreso al pozo. Gotas de sudor le caían de la frente, caían en la arena y se secaban más rápido de lo que podía dar un solo paso. Por suerte, no se había alejado demasiado del pozo. El problema era que se sentía muy débil, y cada minuto que pasaba se sentía más débil, lo que le hacía moverse cada vez más lento. Quizás soportar el calor del sol no fue tan buena idea, pensó. Aunque sus estadísticas eran mejores que las de una persona normal, en realidad se sentía más débil que una persona normal. La única razón que se le ocurría para explicar esto era que el sol parecía ser más fuerte en este planeta que en la Tierra y en el planeta Portal Rojo, donde era de noche durante la mitad del año. Sus puntos de MC casi se habían recuperado por completo, y estaba deseando lanzar por fin su capa de sombra. Sin embargo, justo antes de poder activar la habilidad, King recibió un mensaje preocupante del sistema. Se ha confirmado una larga exposición al sol. Tu cuerpo se ha debilitado aún más. Todas las estadísticas se reducirán en un 80%. ¿Qué es esto? Gritó King. 80%. En ese momento, King cayó de rodillas mientras todo su cuerpo comenzaba a sentirse cada vez más débil. Además, empezó a sentir un ligero cosquilleo en la piel. Era como si la superficie le ardiera, y ahora le picaba muchísimo, casi por completo. ¿Qué me pasa? Sistema. ¡Ayuda! Por favor, explícame. King se gritó a sí mismo. Ahora eres un vampiro, respondió el sistema. ¿No recuerdas haber leído todos esos libros de fantasía vampírica? Claro, si te quedas afuera y te expones al sol demasiado tiempo, tendrás efectos negativos. ¿Qué pasa si me quedo al sol demasiado tiempo? Gimió King con expresión preocupada. Bueno, tus estadísticas seguirían bajando cada vez más, hasta que finalmente, ¡zas! Dijo el sistema con naturalidad, como si esto no le importara en absoluto, como si no le importara. Bueno, ya no aguanto más, no quiero descubrir qué significa POF. Habilidad activada. Capa de sombra. La sombra en la planta de sus pies comenzó a rodearlo lentamente, recorriendo desde la planta de los pies hasta la coronilla. Finalmente, se convirtió en una sombra difusa bajo el resplandor del sol. Se convirtió en una figura humana hecha de sombras. Mientras esta habilidad está activada, es difícil que otros lo detecten, y funcionaba mejor en la oscuridad o entre las sombras. Sin embargo, en el desierto, lo hacía destacar como un pulgar dolorido. King sintió que su energía volvía lentamente a la normalidad, y ahora podía usar su cuerpo como siempre. Las estadísticas han vuelto a la normalidad. Sus puntos de MC no se habían recuperado del todo. A King no le preocupaba, estaba volviendo a la seguridad de su grupo. Erin y Borden podrían protegerlo hasta que sus puntos de MC se recuperaran por completo. Mientras tanto, no necesitaba usar sus habilidades en combate. Así que, por ahora, no se preocupaba demasiado e intentaba alcanzar a los demás lo antes posible. ¿Un Dalki, estás seguro? Preguntó Borden. Sin embargo, antes de que los demás pudieran responderle, vieron de repente una figura negra volando por el cielo. Venía en su dirección y aterrizó justo en el centro del pozo a una velocidad increíble. Se estrelló contra la gran maquinaria metálica, haciéndola estallar. El polvo y la arena se levantaron por todas partes, bloqueando la vista del lugar de aterrizaje del Dalki. Cuando las motas de polvo y tierra que se levantaron comenzaron a asentarse, se pudo ver al Dalki, parado justo en medio de los escombros. ¿Qué es esta chatarra? Preguntó el Dalki mientras levantaba un trozo de metal que se había desprendido. Esto no es un refugio. Entonces, el Daiki miró a quienes lo habían guiado hasta allí. Pudo ver a 4 estudiantes de pie frente a él. Deberían decirme dónde está el refugio ahora mismo, dijo el Dalki, señalando el trozo de chatarra junto a Layla. A mí. Tartamudeó. Es allí.
señaló, pero no pudo evitar tartamudear mientras temblaba de miedo ante la criatura. Gracias, pero me temo que nadie puede saber que estuve aquí. Luego enderezó el trozo de metal que tenía en las manos con las garras. Luego, con las yemas de los dedos, cortó la mitad superior para crear una lanza improvisada. No debo fallar en mi misión, dijo mientras lanzaba la lanza hacia los estudiantes. Borden llegó inmediatamente frente al grupo y conjuró una barrera de hielo. ¡No! No será suficiente, exclamó Erin, aún tumbada en el suelo. Levantó la mano y ayudó a Borden a crear otra barrera detrás, haciéndola lo más gruesa posible, usando lo que le quedaba de poder. La lanza improvisada atravesó la primera barrera de hielo, ralentizándola un poco, pero luego comenzó a perforarla y golpeó la segunda. Necesito ayudar, pensó Layla mientras se concentraba, haciendo todo lo posible por ralentizar los movimientos de la lanza. Además, Peter corrió hacia la pared de hielo. Peter, ¿qué haces? ¡Cuidado! Gritó Borden. Yo también puedo ayudar. Peter gritó. Justo detrás del segundo muro de hielo, Peter apoyó ambas manos en el suelo y, en ese punto, un trozo de tierra comenzó a elevarse lentamente, creando finalmente una tercera barrera. La lanza continuó atravesando cada uno de los 3 muros hasta que su punta atravesó el muro de tierra. Finalmente, la lanza dejó de moverse. Oh. Parece que por fin han empezado a entrenarlos un poco, terrícolas, dijo el Dalki. Quizás debamos empezar a librar esta guerra de nuevo antes de que ustedes, terrícolas, se hagan aún más fuertes. Sil. Necesitamos tu ayuda ahora. Dijo Borden. ¡No! Gritó Sil. Si no lo haces, moriremos todos. Dijiste que me llevarías a ver a Kim. Ni siquiera veo a ninguna Kim por aquí. ¿Por qué me mentiste? ¿Me mientes como todos los demás? Preguntó Sil. Ignora a ese mocoso. Dijo Ratten. Déjame tomar el control. No tenemos tiempo. Borden dejó la silla inmediatamente y dejó que Ratten tomara el control. El Dalki se abalanzó sobre él, y en ese momento, Ratten puso ambas manos en el suelo y se materializó una estela de hielo, dirigiéndose directamente a sus pies. Oye, feo. Le gritó Ratten al Dalki, intentando provocarlo. Cuando esa cosa fea deje de moverse, dispárale todas las flechas que tengas. Le gritó a Layla. Aunque a Layla no le gustó el repentino cambio de tono en la voz de Borden, no tuvo tiempo de quejarse. La estela de hielo finalmente llegó a los pies del Dalki. Sin embargo, no la detuvo ni un segundo. En cuanto el hielo tocó sus pies, continuó corriendo hacia adelante, rompiéndolo con una fuerza descomunal. Layla no sabía qué más hacer, así que le disparó una flecha de todos modos. Intentó cambiar la dirección de la flecha con sus poderes para hacerla impredecible, pero parecía que el Dalki no le prestaba atención. Al final, apuntó la flecha directamente al muslo del Dalki. Sin embargo, la flecha simplemente rebotó, sin dejar ni un rasguño. Layla solo tenía unas flechas de acero estándar, tan duras como las balas normales. Parecía que al menos necesitaría flechas de bestia para herir a un Dalki. ¡Maldita sea! Gritó Ratten. Hagamos una barbacoa de lagarto. Con ambas palmas, disparó una enorme ráfaga de fuego hacia el lagarto. Utilizando ambas habilidades juntas, las llamas se hicieron cada vez más grandes hasta cubrir toda el área donde se encontraba el Dalki. No se oían más pasos dentro del fuego abrasador, por lo que el grupo creyó que el ataque había sido un éxito. Pero entonces, la intensidad de las llamas comenzó a disminuir a un ritmo alarmante, como si algo las absorbiera. Todas las llamas fluían hacia el Dalki como si fueran una aspiradora, viajando en una sola corriente directamente hacia su boca. Gracias por la comida, dijo. No he comido nada tan rico en años. Es inútil, dijo Erin. Es demasiado fuerte. Todos vamos a morir. Erin temblaba de miedo igual que antes, e incluso Borden tenía una expresión de preocupación en el rostro. Habilidad activada. Vacío de las sombras. El área a su alrededor comenzó a envolverse en una sombra oscura. El grupo parecía confundido, sin tener ni idea de qué estaba pasando. ¿Es este el poder del Dalki? Preguntó Layla. No, nunca había oído hablar de algo así. El propio Dalki estaba igual de confundido que ellos. ¿Qué era lo que rodeaba toda la zona con ellos dentro? Capítulo 131. El contraataque perfecto. La sombra negra comenzó a rodearlos a todos. Poco a poco envolvió al grupo hasta que finalmente, toda la zona a su alrededor se llenó de sombras moradas. ¡Maldita sea! Vamos a morir todos. Exclamó Layla. Pero entonces Erin notó que el Dalki también miraba confundido las sombras, como si fuera algo desconocido. No mires, parece que el Dalki está tan confundido como nosotros, probablemente por eso no nos ataca ahora mismo.
No era raro que alguien tuviera miedo a lo desconocido, y en ese momento, el Dalki estaba viendo algo que nunca antes había visto. Se agachó y se preparó para lo que fuera que viniera. Sus sentidos le decían que algo había en las sombras con ellos, algo distinto a los 4 que tenía delante. Entonces, desde atrás, unas líneas rojas con forma de garra volaron hacia el Dalki. Este se giró y, percibiendo el poder del ataque, levantó ambos brazos para protegerse y los colocó en forma de X justo frente a su cara. Las líneas de poder lo habían alcanzado, pero el ataque no le había hecho mucho daño. Justo cuando estaba a punto de levantar la vista, 4 ataques más del mismo tipo se lanzaron contra él. Rápidamente levantó las manos, apoyándose en su piel dura para bloquear los ataques. Aunque los ataques no lastimaron al Dalki, por primera vez en mucho tiempo, fue empujado hacia atrás por un ataque. Cuando bajó los brazos, se sorprendió al ver lo que parecía ser otro estudiante frente a él. «Ah, entonces eras tú», dijo. Era un joven Dalki que solo se había topado con unos pocos humanos adultos en su viaje, pero ninguno le había causado problemas ni había logrado siquiera hacerlo retroceder con sus ataques más fuertes. Lo mismo podía decirse de cualquier bestia que hubiera atacado a los Dalki. Pero aquí, en este pequeño y seguro planeta, se había encontrado con un joven humano que había hecho precisamente eso. En cuanto King lanzó su primer ataque, su capa de sombra desapareció, dejándolo al descubierto ante todos. El problema era que tenía pocos puntos de MC. Tenía 90 cuando usó la capa de sombra por primera vez. Para cuando llegó, solo le quedaban 80 puntos de MC. Luego, al lanzar la habilidad de vacío de sombra, solo le quedaban 30 puntos de MC, y necesitaba usarlos con sabiduría. También había usado el equipo de sombra para ponérselo en las manos y los pies. «Es King», gritó Peter. «¿Qué pasa con este poder? No lo entiendo». Entonces Erin vio el reloj de King. Para su sorpresa, marcaba el número 6. Su habilidad requiere más MC que la mía. ¿Significa esto que este círculo de las sombras es obra suya? Estuvo ocultando su fuerza todo este tiempo. Gritó. Debe tener sus razones, dijo Layla. Pero ahora mismo, se enfrenta a un enemigo con el que creo que ni siquiera él puede lidiar. Layla no sabía qué hacer. En ese momento, sus flechas eran inútiles y ni siquiera podían usarse como distracción, porque los Dalki simplemente las ignorarían. Erin se había quedado sin MC y Peter estaba demasiado débil para serles útil. Así que ahora mismo, el único que podía ayudarlos era Borden. Por favor, ayuda a King, suplicó Layla. Tienen que luchar juntos. Borden no era quien tenía el control, sino Ratten. ¿Cómo está el pequeño?, preguntó Ratten. Sigue durmiendo, respondió Borden. Así que parece que tendré que encargarme de este, dijo Ratten. El Dalki fue entonces a recoger otro trozo de chatarra del suelo, que formaba parte de la maquinaria del pozo. Aunque el techo y la zona estaban cubiertos de sombras, no se podía decir lo mismo del suelo. El edificio derrumbado y los trozos de metal rotos seguían esparcidos por todas partes. Tras recoger un trozo de metal, usó sus garras para convertirlo de nuevo en una lanza. Supongo que no puedo salir de esta burbuja que creaste, así que no puedo huir, dijo el Dalki. Si no, ¿por qué desperdiciarías tanto poder creándolo? Claro que el Dalki desconoce el problema de King con la luz solar. De hecho, el único propósito de King para bloquearla es poder luchar con todo su poder. Veamos qué tan fuerte eres. Gritó el Dalki, mientras lanzaba el objeto con forma de lanza hacia King. Fue rapidísimo y similar al que requirió que los otros 4 bloquearan antes. No, no hay forma de que pueda bloquear eso solo. Dijo Layla. Tenemos que ayudar. Gritó. Peter permaneció al lado de Erin mientras Borden y Layla corrían hacia King, pero la lanza iba demasiado rápido y no habían podido dar un solo paso antes de que la lanza alcanzara a King. Control de sombras. Usando su habilidad Control de sombras, King logró crear un escudo circular negro. Eso no será lo suficientemente fuerte, dijo Erin, levantando la vista del suelo. Nos tomó a los 4 detenerlo antes, ¿por qué no intenta esquivarlo? Pero para Borden, ver la acción de King hizo clic en su cabeza. La lanza voló a la velocidad del rayo hasta que la punta tocó la sombra circular negra. En ese momento, pareció que se había detenido en el aire. Sin embargo, King y Borden sabían que se movía muy lentamente a través de la sombra. Una vez que la lanza disminuyó su velocidad, King se hizo a un lado, apartó la sombra y permitió que la lanza siguiera avanzando y emergiendo del vacío de sombras. Esto es perfecto, dijo Borden. La habilidad de sombra de King era casi un contraataque perfecto para el Dalki. La enorme cantidad de fuerza no significaba nada.
No importaba cuán poderoso fuera el ataque, se ralentizaba, porque las sombras de Kim bloqueaban los ataques de una manera diferente a como lo hacían otras habilidades. En cierto modo, Kim, como vampiro, era el contraataque perfecto para el Dalki. Borden continuó corriendo hacia adelante mientras Layla se cubría en algún lugar a un lado. Era evidente que, por el momento, el Dalki estaba aturdido por lo que acababa de ver, y esta era su oportunidad. Borden lanzó una lanza de hielo al Dalki, que se rompió en 1000 pedazos al impactar su cuerpo. Sin embargo, captó la atención del Dalki, que era precisamente lo que Borden buscaba. Sabiendo que el Dalki podía tragar fuego, Borden solo tenía dos opciones: usar hielo y telequinesis para luchar contra él. «Eres aburrido», dijo el Dalki. «Ese me interesa mucho más». Ignorando los débiles ataques de Borden, se lanzó directamente hacia Kim. Al ver esto, incluso si Kim usara la habilidad de caminar por el viento de sus botas, no podría escapar del Dalki. Lo único que podía hacer era luchar, pero ¿qué podía usar? El golpe de sangre, aunque poderoso, no le hacía daño, lo cual era problemático. «Oye, mocoso», gritó Borden. «Su piel es demasiado dura, usa un ataque que pueda herirlo por dentro». «¿Por dentro?», pensó Kim. Ahora sabía exactamente qué hacer. Cuando el Dalki estaba a pocos metros de distancia, saltó por los aires con las garras desplegadas y ambas manos sobre la cabeza, listo para abatir. Kim rápidamente colocó la sombra sobre sí mismo, hundiendo ambos puños en ella. MC-20, 100. El Dalki sintió que su ataque se ralentizaba en cuanto tocó la extraña sustancia sombría, pero usando su considerable fuerza logró retirar sus manos de la sombra. El problema era que con cada ataque físico, Kim perdía puntos de MC. Necesitaba terminar la pelea rápido. El Dalki era ágil y no permitió que su primer ataque fallido lo distrajera. Lanzó una patada directa a Kim, y una vez más, Kim la detuvo con su escudo de sombra. MC-10, 100. Sus ataques son tan fuertes que solo puedo aguantar uno más, pensó Kim. Kim necesitaba una oportunidad y simplemente defenderse no la solucionaría. Lo siguiente que iba a hacer era muy arriesgado, pero era la única opción que tenía. Mientras el Dalki le lanzaba otro puñetazo, Kim movió la sombra y la envolvió alrededor del puño del Dalki. MC-0, 100. El vacío de la sombra comenzó a desaparecer, y Kim solo tenía unos segundos más antes de que la luz del sol lo alcanzara. Kim podía ver la otra mano del Dalki dirigiéndose directamente hacia él. Lo miró a los ojos. Habilidad aturdida. Aunque el Dalki era un oponente fuerte y la habilidad probablemente fallara, siempre había una pequeña posibilidad de que funcionara. Aturdimiento exitoso, tu oponente ha sido aturdido, pero para el siguiente movimiento de Kim, necesitaría más tiempo del que el aturdimiento le permitía. Se colocó rápidamente detrás del Dalki y preparó todos los movimientos para el golpe de martillo. Al terminar sus movimientos, añadió un chorro de sangre a la última parte, convirtiéndolo en su ataque más poderoso. Martillo de sangre. Cuando el puño de Kim impactó la dura espalda del Dalki, vibraciones y una ola de aire se extendieron a su alrededor. El Dalki seguía inmóvil. Pero, tras unos segundos, cayó de rodillas. Esta fue la respuesta de Kim. Un ataque interno. Te está golpeando la luz del sol. Las estadísticas de IA se han reducido en un 70%. Cuando Kim pensó que todo había terminado, un gran puño apareció de la nada y lo golpeó justo en las costillas, lanzándolo por los aires. Golpe crítico. Te han roto las costillas. 12,65 de vida restantes. El Dalki se levantó del suelo y sonrió, limpiándose la sangre verde de la boca. Todavía no he terminado contigo, muchacho. Capítulo 132. Blood Bowl. Por un momento, la moral de todos se elevó. Por primera vez, tuvieron un rayo de esperanza al ver al poderoso Dalki caer al suelo. No sabían por qué Kim era tan poderoso, ni por qué lo ocultaba antes, y, francamente, no les importaba, pues todos tenían un solo pensamiento en mente: quiero vivir. Tras ver el poderoso ataque de Kim, sintieron que podrían sobrevivir, pero esa felicidad no duró mucho. Unos segundos después de que el Dalki cayera al suelo, envió a Kim por los aires de un solo puñetazo. Kim voló directo hacia el otro edificio, el que seguía intacto. Al impactar contra el edificio, su cuerpo atravesó la pared y cayó al suelo. ¿Está bien?, Peter gritó. Ese tipo puede aguantar mucho más daño que eso, dijo Borden. Créeme, lo sé por experiencia. Algo así no es suficiente para matarlo. Layla miró al cielo y al instante se dio cuenta de que había algo más de lo que preocuparse. Mientras Kim tuviera un suministro constante de sangre, estaría bien, pero ahora mismo, algo le impedía usar todo su poder. Por supuesto, se refería al sol.
Ahora comprendía por qué King había proyectado una sombra que los rodeaba a todos y cómo era capaz de luchar también a pesar de que el sol aún estaba alto. Mirando al cielo, notó que finalmente comenzaba a ponerse. Los colores se desvanecían del amarillo brillante al naranja. Era solo cuestión de tiempo antes de que finalmente anocheciera en este planeta. Tenemos que llegar a King. Gritó a los demás. Sin embargo, sus gritos fueron inútiles. Nadie se movió, ni siquiera ella. Quería entrar y ayudarlo, pero enfrentarse a un enemigo tan poderoso era como suicidarse. Eso fue impresionante. Dijo el Dalki con una sonrisa. Sus dientes estaban ahora a la vista. Eran un poco extraños comparados con los dientes humanos normales. Parecían los de un cocodrilo, cada diente afilado como una cuchilla y se superponían. Escuché que los terrícolas usan algo llamado artes marciales. Nunca creí que pudiera ser útil, hasta ahora. De hecho, lograste superar mi dureza y lastimarme por dentro. Cuando el Dalki comenzó a caminar hacia donde estaba King, algo extraño estaba sucediendo en su lomo. La única púa en su lomo comenzó a latir y a brillar con un ligero color azul. ¿Sabías que cuanto más daño recibe un Dalki, más fuerte se vuelve? Dijo con una sonrisa malvada. Los demás se dieron cuenta de que no estaba fanfarroneando. Sentían una extraña energía emanar de su cuerpo cada vez que la púa de su espalda se encendía. Cuando el Dalki intentó dar otro paso hacia adelante, sintió algo parecido a un campo de fuerza que lo jalaba hacia atrás y lo ralentizaba. Esto hacía que sus movimientos se sintieran increíblemente lentos. ¿Viene del chico de antes? Pero es imposible. No se ha movido desde que probó esas lanzas de hielo, pensó el Dalki. Chico loco. Gritó Layla, mirando a Borden con ambas manos extendidas. ¿Qué intenta hacer este feo dinosaurio? En la habitación oscura dentro de la mente de Borden ni Ratten estaban en el asiento. Sil había tomado el control. ¿Intentas alejarme de King? Gritó. El Dalki giró la cabeza lentamente, usando toda su fuerza, y vio a Borden de pie. El chico de antes, pero ¿cómo se hizo tan fuerte? Antes no era así. Ustedes, los terrícolas, no son nada como nos dijeron, y ni siquiera son adultos, solo son estudiantes, dijo el Dalki. Toda la situación llenaba de felicidad al Dalki, enloquecido por la batalla. Los demás estaban asombrados por lo poderosos que eran los poderes de telequinesis de Borden en ese momento. Pero esto se debía a que estaba usando todos los puntos de MC de sus otras habilidades y los tenía concentrados en la habilidad de telequinesis. En ese momento, King se estaba levantando del suelo. Estaba tan herido que no tuvo más remedio que usar su banco de sangre. 100 milímetros de sangre usados, 50 HP restaurados. 63, 65. El banco de sangre está vacío. En cuanto la sangre se consumió, su cuerpo comenzó a sanar casi al instante. La curación fue mucho más rápida que cuando permitía que su cuerpo sanara por sí solo. Pero había otro problema. El techo del edificio en el que se encontraba se había derrumbado, dejando entrar el sol y este lo golpeaba justo ahora, haciendo que sus movimientos fueran extremadamente lentos y disminuyendo su poder. Borden, ¿cuánto tiempo crees que podrás retenerlo? Preguntó Layla. Pero Sil no respondió. No estaba mencionando su nombre, y para empezar, no hablaba mucho con desconocidos. Por muy poderoso que fuera Sil, no pudo detener por completo los movimientos del Dalki. Este continuó usando su fuerza bruta para atravesar el campo telequinético y ahora caminaba hacia ellos. Al mismo tiempo, vio a King levantarse del suelo y el sol seguía poniéndose tras él. Aunque caiga a la noche, ¿cómo va a poder King luchar contra algo así? Es demasiado fuerte, pensó Layla. Entonces pareció recordar algo que King le había dicho en el pasado. Que parecía hacerse más fuerte con cada sangre que bebía. Layla desconocía los detalles exactos, pero cualquier cosa que pudieran hacer para inclinar la balanza a su favor, ella estaría encantada de hacerlo ahora mismo. Se arrodilló junto a Erin y le pidió un favor. Erin, sé que estás débil ahora mismo, pero ¿crees que podrías prepararme un tazón de hielo? Sé que suena raro, pero tienes que confiar en mí. Erin estaba completamente agotada. Se le notaba en el rostro. Claramente no era solo por usar sus habilidades, toda la situación también la estaba afectando mentalmente. No le respondió a Layla, pero levantó ambas manos y el hielo comenzó a formarse, creando un pequeño cuenco. Lo siguiente que hizo Layla, sin siquiera pedirle permiso a Erin, fue tomar una de las flechas de su carcaj y usar la punta para hacerle un pequeño corte en la palma de la mano. Lo más extraño fue que Erin no reaccionó en absoluto, lo que demostraba que algo andaba muy mal con ella. Luego, usando el cuenco de hielo, dejó que la sangre goteara en él.
Una vez que hubo una buena cantidad de sangre, continuó haciendo lo mismo con su propia sangre. El siguiente fue Peter. No tengo tiempo para explicarle, Peter, pero si quieres vivir, déjame hacerlo. Dijo Layla con una expresión extraña. Peter no tenía intención de desobedecer su orden y permitió que también pusieran su sangre en el cuenco. El Dalki seguía avanzando hacia ellos, y el sudor corría por la cara de Sil. Este estúpido dinosaurio es fuerte. Les dijo Sil a Borden y Ratten. Lo sabemos, pero no se rindan, solo un poco más. Gritó Borden. Solo aguanten hasta que se ponga el sol. Sil, piensa en todo lo que te ha molestado alguna vez, finge que es culpa de esa estúpida criatura. Animó Ratten. Las palabras de aliento de los dos animaron a Sil a seguir luchando, y hacía todo lo posible por contener al Dalki. De repente, Layla apareció a su lado. Sé que están ocupados manteniendo al Dalki a raya, pero necesito su ayuda, es por King, dijo. El cuenco estaba casi lleno. Layla no sabía cómo funcionaba ni cuánto necesitaba, pero tenía que hacer algo. Usando la flecha, creó un pequeño corte en la parte posterior de la pierna de Borden, permitiendo que se filtrara lentamente en el cuenco. Cuando el cuenco finalmente estuvo lleno, comenzó a caminar hacia King. ¿Qué está haciendo esa chica? Pensó el Dalki, pero por ahora, tendría que ignorarla. Ahora mismo sentía un dolor más fuerte en el trasero. Era el chico quien controlaba sus movimientos. «King, ¿estás bien?», preguntó Layla mientras se acercaba corriendo. «Sí, estoy bien, solo estaba esperando a que se pusiera el sol. No sirvo de mucho mientras hay sol, pero parece que Borden logró retrasarlo», respondió King. Ambos miraron el sol y el tenue rayo de luz que quedaba. A medida que el sol seguía poniéndose, la fuerza volvía a King. «Toma, bebe esto», dijo Layla mientras le entregaba el cuenco lleno de sangre. «¿Qué pasa?», preguntó King. «Es toda nuestra sangre, pensé que podría ayudarte de alguna manera», dijo Layla. King aún no había bebido la sangre de Borden, Erin ni Peter, así que ahora mismo le daría 3 puntos de estadísticas adicionales. No estaba seguro de qué, pero ahora mismo necesitaba todo lo que pudiera conseguir para cambiar el rumbo. Tomó el cuenco y se lo bebió de un trago. 65 HP. Se ha llenado el banco de sangre. Se han añadido 2 puntos a la agilidad. Se ha añadido un punto de estadística gratis. Una fila de mensajes apareció, dibujando una sonrisa en el rostro de King, pero el último era el mejor de todos. Ya no te afecta la luz solar. Todas las estadísticas han vuelto a la normalidad. Capítulo 133. Sangre de sombra. Tras consumir la sangre del cuenco, King se sintió como una nueva persona. Su reserva de sangre estaba llena y todo su cuerpo estaba completamente curado. Pero lo mejor de todo era que el sol finalmente había desaparecido tras el horizonte y ya era de noche. «No aguanto más, estoy demasiado cansado», se quejó Sil. La lucha contra el Dalki era demasiado para él. No luchaba obsesionado como Ratten, así que cedió el control y dejó a Borden al mando una vez más. Borden era el más débil de los tres y solo sabía usar una mente y una habilidad a la vez. En cuanto él y Sil intercambiaron posiciones, la presión que sentía el Dalki se debilitó enormemente. El Dalki pudo volver a moverse de repente. La cantidad de fuerza que sentía ejercida sobre sí mismo era incomparable a la de antes. Pensé que este era especial, pero parece que solo pudo retrasarme un poco. El Dalki pensó. King, al ver esto, supo que estaba en apuros. Había ganado 2 puntos de agilidad, lo que elevaba su agilidad a 18, y con las botas, a 22. Al ver al Dalki dirigirse hacia Borden, King sintió que debía decidir rápidamente qué hacer con su punto de estadística disponible. Sin dudarlo, lo puso en agilidad, lo que elevó su estadística a un total de 23. Luego, usando toda su velocidad y activando la habilidad de sus botas, caminar por el viento, corrió hacia donde estaba el Dalki. Independientemente de si Borden estaba en apuros o no, habría puesto sus puntos en agilidad. La fuerza del Dalki era demasiado grande para que King la igualara, y aunque era rápido, no era más rápido que King, pero podía seguir sus movimientos. Con los puntos de estadísticas adicionales y sus botas activas, podría esquivar los ataques del Dalki, aunque por poco. Moviéndose a una velocidad increíble, King logró cubrir la distancia desde el edificio hasta donde estaban los demás en solo unos segundos. En cuanto estuvo a su alcance, lanzó otro golpe sangriento. El ataque atravesó la arena y se dirigía directo a su objetivo. El Dalki echó la cabeza hacia atrás en el último segundo, y el ataque pasó rozando su nariz. Giró la cabeza y miró a King, viendo que el chico estaba en perfectas condiciones. «¿Pero cómo es posible? Estoy seguro de que ya deberías estar al borde de la muerte», dijo el Dalki.
Al mismo tiempo, Borden se desplomó en el suelo. Toda su energía y puntos de MC se habían agotado. Ahora depende de ti, Kin, dijo. Buena suerte. El Dalki cargó hacia él, y al hacerlo, Kin sintió la sangre y la adrenalina correr por todo su cuerpo. Estaba en un estado de absoluta concentración mientras esperaba el ataque del Dalki. Intentó golpear su cabeza, Kin se agachó y lanzó un puñetazo, lanzando un chorro de sangre al mismo tiempo, aprovechando la corta distancia. El ataque logró empujar al Dalki unos pasos atrás. 60-65 HP. La pelea continuó así, con Kin esquivando cada ataque del Dalki, y cada vez que se acercaba demasiado, usaba sus habilidades de sangre para alejarlo. Lentamente, pero con seguridad, sus HP empezaban a disminuir poco a poco. 48-65 HP. ¿Qué está haciendo?, preguntó Erin. Sus ataques son demasiado débiles, no le está haciendo ningún daño, ¿por qué no usa el mismo ataque que antes? Creo que está buscando tiempo, respondió Borden, ahora sentado en el suelo con los demás. ¿Pero para qué? No tengo ni idea. Kin tenía que asegurarse por completo de no recibir un golpe del Dalki. No solo sus ataques eran increíblemente potentes, sino que, si le hacía un pequeño rasguño, la habilidad de las botas que llevaba se desactivaba, lo que lo ralentizaba mucho. Pero después de esquivar un rato, sus botas se desactivaron de todos modos, ya que el tiempo de la habilidad se agotó. Otra garra venía hacia él, y parecía que estaba a punto de ser golpeado. No tuvo más remedio que realizar el paso relámpago y aparecer justo detrás del Dalki. Maldición, solo puedo usar el paso relámpago una vez más, si lo hago más me agotaré, pensó Kin. Pero el Dalki se estaba frustrando igual de mal. Pequeño Kenan, te aplastaré. Levantó ambos puños y los estrelló contra el suelo, provocando la formación de un cráter y el desprendimiento de escombros. No parecía un ataque para herir a nadie. Las rocas simplemente se elevaron por los aires y cayeron rápidamente al suelo. En realidad, era solo una forma de expresar un poco de frustración. Al mismo tiempo, tuvo otro efecto en todos. Demostró una vez más el poder del Dalki. Kin se había alejado unos pasos del Dalki y rápidamente abrió su pantalla de estado. Puntos MC 40, 100. Esto era lo que Kin esperaba. A que sus puntos MC volvieran para poder usar la habilidad de sombra de nuevo. Como era de noche, no necesitaba usar la habilidad vacío de sombra. Desafortunadamente, mientras la habilidad estaba activa, sus puntos MC no regresaban. Durante todo este tiempo, Kin se esforzaba al máximo por esquivar, concentrando toda su energía en evitar los ataques del Dalki, esperando el momento oportuno. Ahora por fin podía usar sus habilidades de sombra de nuevo. En realidad, quería demorarse un poco más para recuperar más puntos MC, pero esquivar continuamente se estaba volviendo demasiado arriesgado. Cuando el Dalki levantó la vista, se sorprendió al ver que Kin era quien venía hacia él. Veo que finalmente has decidido atacar. Gritó. Kin extendió la mano con los dedos juntos, proyectando una única línea roja de aura. Entonces, antes de que pudiera alejarse, la sombra bajo sus pies comenzó a moverse. La sombra extendió la mano y agarró el aura de sangre, sujetándola, y ahora el otro extremo de la sombra estaba unido a la mano de Kin. Para los demás, parecía que Kin blandía una gran guadaña roja y negra. Las sombras negras se adentraron en su mano mientras el aura de sangre curva actuaba como la espada que la sombra sostenía firmemente. Los dos oponentes aún estaban a bastante distancia, pero Kin seguía blandiendo la guadaña de sombra. Al ver esto, el Dalki no sintió miedo, sino que estaba un poco confundido, ya que la guadaña no podría alcanzarlo. De repente, al balancearse hacia afuera, pareció que comenzaba a extenderse. Cuando Kin la blandió hacia su costado, las sombras se extendieron y la parte del aura roja logró golpear al Dalki justo en el costado. Fue empujado hacia atrás unos metros y, al mismo tiempo, sintió un dolor punzante. Cuando bajó la vista, vio que había aparecido un gran corte donde estaban sus costillas, y sangre verde comenzaba a brotar de la herida. Esto era lo que Kin había estado practicando toda la semana en la habitación de Logan. Una forma de combinar sus habilidades de sombra con sus habilidades de sangre, y después de innumerables pruebas y errores, esto era lo que había encontrado. Capítulo 134. Un sacrificio. El nuevo ataque de Kin, combinando su control de sombra con el golpe de sangre, impactó el cuerpo del Dalki. Este se destrozó y desapareció como lo haría su golpe de sangre normal. 47-65 HP 35-100 MC. Combinar sus habilidades de sombra con las de sangre le permitió crear una combinación más poderosa.
Conectar la sombra con su golpe de sangre le permitió añadir su propia fuerza al poder de este. La sombra le permitió flexibilidad al ataque, moviéndolo con libertad. Esto también le añadiría fuerza e impulso, haciéndolo más poderoso y aumentando su alcance más allá de los 5 metros, el límite natural del golpe de sangre. Solo quedaban dos problemas para los que King aún tenía que encontrar una solución. Si la sombra que sostenía el látigo de sangre era golpeada, o si no era lo suficientemente rápido, este se le escapaba. El otro problema era que, al ser impactada, desaparecía, así que solo podía usarla una vez. Claro que usar la sombra para atacar también consumía puntos de MC, pero no podía evitarlo. La sangre del Dalki seguía goteando de su costado y cayendo a la arena, pero ahora la púa de su espalda latía más rápido y brillaba con más intensidad. Ver al Dalki herido y sangrando emocionó a King y cargó de nuevo. «Vamos, atácame otra vez», gritó el Dalki. Y King hizo precisamente eso, esta vez lanzando un látigo de sangre al aire antes de agarrarlo con su sombra. Luego, la blandió desde arriba justo encima del Dalki. El ataque fue más rápido de lo que el Dalki había predicho. Apenas pudo levantar los brazos a tiempo para bloquear el ataque que venía desde arriba. El ataque fue un éxito y provocó que el Dalki cayera al suelo. Sus antebrazos goteaban sangre verde, pero ignoró sus heridas. Simplemente se levantó de nuevo y cargó hacia adelante. ¿Es ese Dalki idiota?, pensó Layla. Siempre había oído que eran inteligentes. Algunas mentes incluso más grandes que las nuestras, pero ¿por qué sigue corriendo hacia adelante? En ese punto, incluso King empezaba a preocuparse. Sus ataques estaban funcionando, pero el Dalki actuaba de forma extraña. Por ahora, no podía hacer nada al respecto. Intentó atacar de nuevo con su guadaña de sombra, solo que esta vez el Dalki logró saltar y esquivar el golpe. Se acaba de volver más rápido, dijo King. Parece que lo has olvidado. El Dalki dijo. Ya te lo dije, cuanto más nos hieren, más fuertes nos volvemos. El Dalki cerró el puño por encima de la cabeza y lo lanzó hacia la cara de King. King no tuvo más remedio que mover su sombra para bloquear el puñetazo, pero el Dalki inmediatamente le lanzó una patada en el costado, demasiado rápida como para que pudiera mover la sombra y defenderse. El ataque impactó y fue lanzado a un lado, con las costillas rotas de nuevo. 65 HP. El banco de sangre se ha activado automáticamente. 65 HP. Mientras estaba en el aire, el cuerpo de King comenzó a sanar y sus huesos volvieron a su lugar. Metiendo ambas manos en la arena, intentó frenar con todas sus fuerzas y finalmente se detuvo. No puedo ganar, dijo King. Incluso con todo mi poder, sigue siendo demasiado fuerte. Reacciona, King. El sistema le gritó en la cabeza. Te convertiste en vampiro hace solo un par de semanas, y crees que ya puedes derrotar a un enemigo como este. Crecerás con el tiempo, pero lo importante ahora es sobrevivir. ¿Pero cómo iba a sobrevivir? Su reserva de sangre se había agotado. La única solución que se le ocurría era que necesitaba más sangre. Si conseguía llegar a donde estaban los demás y llenaba su reserva, tal vez podría seguir lanzando sus ataques de sangre hasta que la criatura muriera. El tiempo de reutilización de sus botas se había reiniciado, y una vez más, podía usar la habilidad de caminar por el viento. Corrió hacia el Dalki que se dirigía hacia él. Mientras lo hacía, King pudo ver su gran sonrisa, como si disfrutara de la pelea. También notó el horror en los rostros de los demás. «Puedo hacerlo. Tengo que hacerlo», gritó King. Corriendo hacia adelante sin cambiar de dirección, siguió recto, y justo cuando el Dalki se preparaba para atacar, pasó relámpago. Usó su habilidad, lo que le permitió esquivar el golpe y pasar al Dalki. Continuó corriendo recto y se dirigió hacia los demás. Durante la pelea entre el Dalki y King, Layla rodeó la pelea y se unió a los otros tres. Todos observaban en silencio, con asombro en sus rostros. ¿Qué está haciendo?, pensó Layla. ¿Deberíamos correr? ¿Es por eso que viene hacia nosotros? Necesito sangre, gritó King. No puedo luchar contra el Dalki así, necesito más sangre. Layla no hizo preguntas e inmediatamente comenzó a hacer otro corte en la palma de su mano, y Erin ya había formado otro cuenco de hielo. Erin no sabía qué estaba pasando, pero lo que Layla había hecho la última vez había fortalecido a King, y King era ahora su única posibilidad de sobrevivir. Pero cuando todos levantaron la vista, sus rostros se desvanecieron por completo, pues el Dalki ya estaba justo detrás de King. No solo su fuerza había aumentado, sino también su velocidad. Todo en el Dalki había mejorado. Era demasiado tarde para que King se diera cuenta, y el Dalki ya estaba en pleno ataque.
Kim nunca sospechó que el Dalki crecería tanto durante la batalla, pero parecía que lo que había dicho antes era cierto. El puño voló hacia adelante y atravesó carne y hueso, atravesando su cuerpo y saliendo al otro lado. En ese momento, Kim finalmente notó que el Dalki estaba justo detrás de él. Estaba demasiado concentrado en obtener la sangre que Layla había reunido, no se había dado cuenta de lo que sucedía detrás de él. Se veía sangre roja brillante goteando al suelo con un puño atravesándole el cuerpo. Pero no fue el cuerpo de Kim el que fue penetrado. El herido fue Peter. Kim, dijo Peter débilmente, tosiendo sangre que le llenó la boca. Por favor, perdóname. Su cuerpo cayó al suelo y golpeó la suave arena. Su sangre seguía empapándola, tiñéndola de rojo. En el momento en que Kim más necesitaba ayuda, el único lo suficientemente valiente como para acercarse a él fue Peter. Sin embargo, tuvo un precio terrible, recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 135. Ritual de sangre. Al ver el cuerpo de Peter caer al suelo, Kim comprendió algo. Había visto morir a gente antes. De hecho, incluso había sido el caso de muchos. Pero esta era la primera vez que alguien a quien conocía personalmente moría. Pero lo que más perturbó a Kim, en lugar de lo que le había sucedido a Peter, fue otro pensamiento. Este pensamiento era, mira toda esa sangre desperdiciada. Por suerte, eso cambió rápidamente al comprender lo que había ocurrido. Peter. Gritó. ¿Cuándo llegó allí? Preguntó Layla tras oír el grito de Kim. Estaba demasiado ocupada mirando a Kim esperándolo aquí, respondió Erin a su pregunta. A mí me pasa lo mismo. Debió de acercarse a Kim en cuanto vio al Dalki, dijo Borden. ¿Pero por qué pasó esto después de lo que acabábamos de hablar? Tenías una familia que te quería. El Dalki miró a Peter en el suelo. Es muy noble de tu parte. Una sociedad debería construirse sacrificando a los débiles para preservar a los fuertes. Así es exactamente como lo hace el Dalki. Fue desinteresado, y su sacrificio permitió que los genes humanos más fuertes se transmitieran. Es una pena, porque todos morirán con él. Esto era todo, pensó Kim. A medida que el Dalki se acercaba, se quedó sin ases. Su MC había sido usado y solo le quedaban sus habilidades originales. Te mataré. Gritó Kim. Aunque eso signifique matarme. Abrió ambas palmas y corrió hacia adelante. Cuando sintió que estaba lo suficientemente cerca, lanzó un chorro de sangre de una mano. El Dalki se estremeció levemente en respuesta a esto, moviendo ligeramente el pie hacia atrás. 48-65 HP. Normalmente, estos ataques no infligían daño. Pero aunque se fortalecía cuanto más herido estaba, eso no significaba que su defensa aumentara. Había sido gravemente dañado por los ataques de la guadaña de las sombras de Kim. Otro chorro de sangre salió disparado de nuevo. 43-65 HP. Kim no se detuvo y rápidamente disparó múltiples chorros de sangre. Oye. Parece que está funcionando. Gritó Layla. Pero a diferencia de las palabras de Layla, Borden no estaba muy seguro. No sabía cómo funcionaban los ataques de Kim, pues no se lo había dicho a ninguno de los dos. Además, no estaba seguro de si estaba imaginando cosas o no, pero cada vez que Kim usaba ese ataque, su rostro parecía palidecer. 38-65 HP. 33-65 HP. Te mataré. Gritó Kim. Y cuando acabe contigo, te chuparé la sangre hasta que no seas más que un esqueleto andante. Siguió profiriendo insultos, pero ni él mismo estaba seguro de lo que decía. Por suerte, una grata sorpresa le llegó en medio del combate. El spray de sangre ha subido de nivel. El spray de sangre ahora es de nivel 2. Cuando Kim disparó el nuevo y mejorado spray de sangre, el poder pareció empujar su brazo hacia atrás aún más, a medida que el alcance del spray aumentaba. Al impactar al Dalki, esta vez, sus heridas parecieron abrirse, pues manaba más sangre verde que antes. 28-65 HP. 23-65 HP. Ahora que ambos estaban a cierta distancia, el grupo corrió hacia Peter para revisarlo. Luego lo movieron y lo dejaron tumbado boca arriba. Sorprendentemente, a pesar de tener una herida tan grande, aún respiraba. ¿Qué hacemos? Gritó Layla. Se desangrará así. No podemos usar el robot. No, el robot no está diseñado para curar heridas como esta, respondió Erin. Será mejor si lo matamos aquí, dijo Borden de repente. Las dos chicas miraron a Borden con expresión de asombro. No podían creer lo que acababan de oír. Miren. Sé que lo que Peter hizo contra ustedes dos estuvo mal, pero ¿no pueden simplemente perdonarlo? Gritó Layla en respuesta a las palabras de Borden. Borden negó con la cabeza. Te equivocas, Layla.
Ya perdoné a Peter hace un rato. Solo lo digo por él, dijo pronto. Mírenlo, está sufriendo. Lleva 2 minutos sangrando, y como mucho, solo le quedan 3 antes de morir por completo. Será más tranquilo deshacerse de él ahora. Pero el grupo no tuvo tiempo de decidir, pues estaban distraídos con otra cosa. Cada vez que King usaba el chorro de sangre, se oía un sonido similar al de una pequeña escopeta, pero el sonido había cesado de repente. Cuando miraron, vieron a King arrodillado sobre una rodilla mientras el Dalki seguía de pie, pero la sangre verde manaba de las múltiples heridas de su cuerpo. King no le había prestado mucha atención, pero lamentablemente se había quedado sin resistencia. Con el aumento de la potencia del chorro de sangre, también consumía más energía para usarlo. En ese momento, parecía que se había esforzado demasiado. El sudor le corría por todo el cuerpo mientras todos sus músculos se acalambraban. Miró al Dalki que seguía de pie, incrédulo de que siguiera vivo después de tanto daño. El Dalki pronto comenzó a caminar mientras King lo miraba directamente a los ojos. Aturdimiento, habilidad, aturdimiento ineficaz. Y así, lo último que pudo hacer fue ser arrojado por la ventana. Maldita sea. Si Peter puede avanzar, al menos yo también. Borden gritó de repente mientras cargaba con la poca energía que le quedaba, pero de repente, un gran objeto metálico pasó volando junto a la cabeza de Borden, aterrizando justo entre King y el Dalki. Chicos, retrocedan. Salgan de aquí ahora mismo. Es una orden. Este sonido resonó desde el objeto que acababa de aterrizar, y todos descubrieron de inmediato que era. Era un mecha. Poco después, otro mecha aterrizó justo al lado. Los Dalki y los mechas no tardaron en entrar en combate. Los mechas tenían una fuerza descomunal, equivalente a la del Dalki al que se enfrentaban. El único problema era que seguían siendo torpes y no tan ágiles, pero los demás notaron que el Dalki tardaría un tiempo en destruirlos. Vamos, King. Borden gritó, poniendo a Peter sobre su hombro. Salgamos de aquí. Y con eso, los dos se acercaron a donde estaban los demás al lado de Peter. En ese momento, su rostro estaba mucho más pálido que antes, y por si fuera poco, sus párpados también estaban caídos. King se arrodilló a su lado y lo miró a los ojos. Lo siento, Peter. Me salvaste. No había lágrimas en sus ojos como los demás, pero había un toque de melancolía en su voz. Pero entonces, justo cuando decía estas palabras, se escuchó una voz del sistema. Si quieres salvarlo, debes actuar rápido, dijo el sistema. ¿Puedo salvarlo? Pero estas heridas son imposibles de curar sin un sanador cerca. Así es, pero si ya no fuera humano y tuviera sangre de cada uno de ustedes, podría superar esta herida mortal. Mientras su corazón y el núcleo de su cerebro no sufran daños, vivirá. Tienen la opción, pero deben decidir rápido si lo hacen o no. ¿Le gustaría activar el ritual de sangre?